Jordi, Melissa, Renzo, buenos días. Vamos a continuar con el tema de la sesión anterior, que es operatoria. Acuérdense que estamos en el módulo de operatividad de comercio. Estamos trabajando en la parte ya de operatoria. Luego nosotros entraremos a otra sesión y así vamos a ir sesión por sesión para ir avanzando en este módulo de operatoria todos los elementos que nos han pedido. Pero como siempre en cada sesión, siempre voy a hacer un preámbulo para poder tener el concepto y los aspectos generales correctamente definidos para que algún término, si eres nuevo en el tema del comercio, entonces se pueda entender en el diálogo. Y para los que ya están en el parte del ámbito, lo hago en función de la normatividad porque es un aspecto legal, ¿ya? O sea, denominar las cosas por su propio nombre según la legislación. Bien, si alguien tiene problemas para entrar o salir, porque veo que en el site entra y sale, creo, ¿no? Creo que tienen problemas por la red. Me lo comunican también, ¿ya? Y adicionalmente, ya está la PPT en el sistema. Si lo puedes visualizar, me dices. Y si puedes oír mi audio correctamente, también me lo dices para yo poder solucionar el tiempo, para solucionar con tiempo este imprevisto de la red, ¿ya? Me dices con el chat si ya se oye bien el audio para poder dar inicio entonces a la sesión, que ya tengo la diapositiva en el sistema, y voy a avanzar en el punto que nos hemos quedado en el análisis del país de origen y el país de adquisición. Me comentas por el chat mientras voy adelantando la diapositiva. ¿Todo bien, Melissa? Muy bien, Carlos, gracias. Voy a avanzar nuestra diapositiva para poder entonces empezar la sesión. Recuerde manifestarse a través de del chat para saber que estás en el sistema y así poder, ¿cómo se llama? Tomarte en cuenta en la asistencia, ¿sí? Porque mi chat está en segundo plano, está en otra máquina y entonces aquí solamente me concentro en el tema de la diapositiva. Bien, habíamos hablado en la sesión anterior distinguiendo los términos generales con los términos técnicos. Una persona que vende localmente, o sea, alguien que comercializa, ese es el término, alguien que comercializa localmente las cosas, lo vamos a identificar por un vendedor y aquel que lo adquiere, comprador. Este es el ámbito legal. En el ámbito legal común, comercial, la SUNAT entonces hace que las personas, junto con la municipalidad del distrito, las personas tengan una autorización para poder vender. Aquí también entra la parte del tributo. Por eso es que yo digo, no podemos llamar a todo impuestos, como la gente normal y común lo dice. Esas personas pagan una licencia. La licencia está dentro del marco de un tributo que pertenece a un elemento de las tasas. También nosotros tenemos una implicancia con las tasas, pero no por las licencias, porque es la parte que debemos cumplir formal en el país, sino que tenemos el denominado ad valorem, que otros lo conocen como el derecho arancelario, que viene a ser en términos lo mismo, solo que en un ámbito distinto. Ahora, cuando alguien que tiene algo que comercializa localmente, un vendedor, y siente que no puede llegar a más mercados y no vende adecuadamente, ¿qué es lo que hace? Decide salir, pues, ¿no? Va a provincias, va a otras localidades, pero se le despierta la idea de que puede mejor exportarlo, es decir, vender su producto o ofrecer un servicio. Entonces, en ese aspecto, ya toma otra connotación. El vendedor deja de ser vendedor local para convertirse en los términos comunes como el denominado famoso exportador. ¿Por qué? Porque en la SUNAT aduanas va a solicitar el registro único de contribuyentes, como ya sea como persona natural o jurídica. Pero la connotación a la aduana que se le considere como el que exporta y otras personas como las que importan. Por eso es que vemos casi constantemente
letreros o anuncios en el Face, en el Google o en otras partes caminando en el día a día, que se llaman, dice, empresa importadora, ¿no? Y ponen ahí grandes su letrero. La municipalidad ciertamente cobra por este letrero, pero la aduana no se pronuncia, porque el que debe tener cuidado eres tú, porque a lo mejor son revendedores. Y aquí en el país la informalidad es muy alta. Y entonces es importante connotar esto, porque hay regímenes aduaneros que si seguimos nuestras sesiones en otras partes, vamos a ver que podemos tener una grave sanción si efectuamos negocios con este tipo de personas. Entonces, a su vez, el elemento que ofrecemos es una mercadería, un elemento que tú lo conoces comercialmente. Desde que eras niño, tu padre te metió el elemento en la mente de que se denominaba así porque él lo conoce comercialmente así. Pero hoy vienes a la sesión de comercio, aduanas, de logística, y entonces te das cuenta que el término comercial se debe mantener para identificarnos con el otro sujeto, pero el nombre ya no es tan importante. Debemos conocer el nombre en la existencia técnica, como te comentaba la vez anterior, ¿no? Hay un nombre técnico y hay un nombre comercial. El nombre técnico lo lleva la nomenclatura arancelaria y el nombre comercial lo lleva el bien que alguien ha creado, que se llama producto, que lo introduce al mercado para su comercialización. Y es entonces cuando nos decimos, cuando teníamos las diapositivas anteriores, que hay muchas cosas que creemos que han sido nuestras en un país determinado, como el Perú, y que justamente aquí también voy a mostrar una diapositiva de la controversia, porque hay países vecinos que se adjudican las cosas sin que les pertenezcan, pero basados en algo, en un ámbito jurídico, se apoderan, y hay veces no lo ganan, como Chile, por ejemplo, ha ganado algo al Perú que le pertenecía casi por tradición, pero que no lo defendió y lo perdió totalmente. Vamos a ver también el caso de, este caso se asocia mucho a la palabra origen, por eso yo le dije, en las diapositivas que yo presento, no pongo la palabra origen, pongo la palabra país de venta, país de exportación, país de importación, país de la compra. El origen es un término muy sensible porque está en un ámbito legal. La RAE misma lo dice. Ahora, también hemos visto dentro de él que quien produce ese denominado producto y lo decide comercializar no localmente, sino a través de otros países, su mercancía, entonces puede ofrecerla desde el mismo país donde se encuentra, por ejemplo, eh, en España, en la ciudad de Madrid, exactamente, yo puedo producir algo, una prenda de vestir, ¿no? Y esa prenda de vestir yo puedo enviarla desde acá, desde España, desde este momento hacia el Perú. Puedo dejarla ahí para que usted la compre desde la web y yo la envío. Pero viendo que el flete es muy caro, el aéreo, y los marítimos se han puesto caros por el tema del COVID, entonces de repente yo tengo un familiar en algún país cercano, como Ecuador, ¿no? Como Panamá, entonces pongo mi producto ahí para que usted yendo a la página web compre y yo entonces desde Panamá lo envío. Por eso analizamos en la sesión anterior el tema de país de origen, país de adquisición. Bien, espero que hayamos comprendido esta parte de las sesiones anteriores para poder continuar. Muy buenos días, Mabel. Buenos días, Gisela. Ya, vamos a continuar con el tema. Hasta este punto hemos llegado. Ahora, no es una invención mía. Yo siempre, en cualquier ámbito donde me encuentro, en el ámbito del Ministerio Público, en el ámbito de la aduana, en el ámbito del comercio, de la asesoría, de docencia, siempre me gusta fundamentar lo que muestro en algún campo donde se cumple. Y es entonces que cuando tú te he mostrado o te he dicho país de origen, país de adquisición, ves en la casilla de acá, ves en la exposición, perdón, que dice casilla de declaración. Entonces, no solamente lo digo yo como el aprendizaje, sino que debes encontrarlo y saber que te lo va a pedir la aduana peruana, la aduana colombiana, mexicana, cualquier aduana te va a pedir este requerimiento. No importa que en su lenguaje castellano o como quieran llamarle su lenguaje, lo van a solicitar. Buen día, Jeremy, lo van a solicitar. Y es entonces que tú necesitas fundamentarlo, tenerlo y manifestarlo en este documento. Sí, Jeremy, veo que varios de ustedes tienen problemas en la red. Ahora no me ocurre a mí, sino lo ocurre a ustedes.
Por eso cualquiera de ustedes que tenga problema en la red me dice, me fui en la red, no entendí esa parte, y pido a los demás que como también estamos en el Perú, o en el Perú suceden las cosas, entonces lo voy a siempre recalcar, voy a hacer un review, retrocedo un poco y adelanto un poco, así, ¿ya? Por el bien de todos. Bien, entonces continúo. Entonces, ¿dónde te lo manifiestan? ¿Dónde hay que ponerlo? Aquí. Dime si puedes visualizarlo. Dice en la parte superior de la diapositiva, está en la DAN, Declaración Aduanera de Mercancías, dentro del conjunto de formatos DUA, Declaración Única de Aduanas, precisamente en el formato A, donde te dice en la casilla 7.26, coloca el país de origen de tu mercancía, y en la casilla 7.27 coloca el país de adquisición. Bien, me dice si lo has visualizado y si hasta este punto has podido comprender la explicación anterior, que hoy la estamos manifestando ya en otro ámbito, que es el ámbito documentario, ¿ya? Se ha visualizado, se visualizan y dime si lo has podido escuchar correctamente. ¿Todo claro? Me dicen si todo está claro, lo has podido ver, si se ha podido entender la explicación. Sí, Renzo, muy bien día, Renzo. Jeremy, Jordi, Melissa, Mabel, Corina, hasta aquí, ¿está claro? ¿Sí? Bien. Recuerden algo importante. Muy bien, Carlos. Gracias, Jordi. Gracias, Carlos. Recuerden esto. Es más importante para el importador, el exportador, que para el operador de comercio. ¿Por qué? Porque un agente de aduana, si tú le das la información con todos los datos en la factura comercial y él omite o se equivoca, la multa es de él. O sea, él asume su error y paga la multa. Pero si tú omites y desconoces esta parte, el agente aduana va a ser notificado por la aduana SUNAT Perú y lo que va a hacer es multarte, porque esto sí se considera grave dentro de la tabla de sanciones que ha cambiado el Perú. Y entonces usted, importador, va a tener que pagarlo. Y eso, de alguna manera, va a afectar esa idea que tenías de ganar más con la venta del producto que estás trayendo o estás vendiendo. ¿De acuerdo? Por eso es importante. ¿Dónde siempre le digo a toda persona o empresa que veo, le digo, ¿dónde empieza el problema de nuestras importaciones? No empieza colocándolo en el mercado. Ese es el segundo plano, hasta el tercero yo lo considero. Pero más importante es tener bien los papeles en la negociación que ver luego el punto donde la mercancía aterriza. Porque, por ejemplo, podríamos decir, todo el mundo habla de vender a China, pero muy pocos en el Perú, casi el 1% conoce China. No conocen las rutas chinas. No saben que cada provincia o distrito tiene una industria especializada en algo. En el Perú, por ejemplo, se puede dar el ejemplo de, sabemos qué provincias producen mangos concretamente, quiénes tienen más aguaymanto, quiénes tienen café, quiénes producen queso. Así, en la misma forma en la que pensamos en el país, lo mismo pasa en otros países. Por eso es imperativo reconocer siempre que nuestro documento es el principal elemento que nos trae perjuicio. Pasamos a la siguiente diapo. Veamos un aspecto de los organismos internacionales. Lo voy a desarrollar en la siguiente sesión, que continúa después de esta. Lo voy a ampliar, mejor dicho. Cuando hay un conflicto o una situación, los países pueden resolverlo bilateralmente. Quiere decir, ya, pongamos recordatoriamente el ejemplo de Perú, sus 200 millas y su grau. Y recordemos a Chile, que se apodera de la parte del sur y dice que también le pertenece el agua, que lo tiene como límite Tacna. Y entonces Perú, muy diplomático, decide hablar con las cancillerías y llegar a un acuerdo. Pero como Chile tiene cancillería, diplomacia y tiene armamento,
le gane un aspecto más a Perú. Entonces, ¿a qué se llega? Que Chile tercamente en este siglo sigue con esa obstinación históricamente hacia el Perú, porque le declaró la guerra por meterse a defender a Bolivia. Entonces decide que ese partecita del mar es de él, pues, ¿no? Así, a rajatabla, es mío. Ya perdió Tarapacá, ya perdió Arica, una vez perdió Tacna, Tacna se liberó a sí mismo, pero ahora quiere agua. Y entonces, ¿qué pasa? Perú, ¿no?, decide hablar con la diplomacia, envía a sus típicos diplomáticos que toda la vida han estado en el país gobernando. Ellos hablan en nombre de Perú, no sabemos concretamente eso, no hemos visto los documentos de negociación. Y entonces se ponen a hablar, pero como Chile pone su armada, y la armada peruana no está en la capacidad bélica de responder, entonces da cuenta que la diplomacia no es el mecanismo, pues, ¿no? Estamos en el siglo XXI, no podemos hacer batallas o guerras. ¿Quién dice? En Oriente no se entienden, las cosas se agarran a bombazos, así de simple. Así se resuelve el problema, supuestamente allá. Y concretamente entonces, ¿qué hace Perú? Dice, bueno, como yo no quiero pelear, soy un país enteramente cristiano, católico, creo en el amor al prójimo, yo creo en el derecho y la libertad, va hacia la Corte de la Haya y le dice a la Haya que resuelve el problema con él, porque en la Haya es un organismo internacional y entonces la Haya interviene. Y fue histórico, pues ahí se vio la capacidad histórica que tenía cada país para comprender su historia. Ahí vimos claramente cómo la historia tenía que contarse con verdad y no con mentira. Ahí tenían que salir todos los acuerdos firmados del país, porque es que Chile pensaba que eso era su agua. Y eso nos demostró, bueno, lamentablemente en el país yo me di cuenta que muchos no lo siguieron porque creo que de la mano se puso de improviso hacia el fútbol para distraer siempre a la gente. Entonces no lo vieron con realidad. Y es por eso que los organismos son importantes. Por ejemplo, hay un caso también del Perú, en una marca comercial muy conocida mundialmente, sobre una película de Hollywood que se hizo gracias a un texto publicado de una persona, de un escritor. Entonces Perú se vio inmiscuido porque Perú estaba en el medio de la situación del problema. Y cuando pasan esas situaciones, porque se trianguló entre España, Argentina y Perú, y entonces alguien tenía que resolverlo, pues el problema. Y cuando ocurren situaciones como esas, entonces los organismos internacionales intervienen, supuestamente bajo la consigna salomónica de que ya, ganas un poquito y ganas otro poquito. Es lo que decimos en el derecho. Mejor un buen arreglo o acuerdo que un buen juicio. Acuérdate que si eres joven, mejor un buen arreglo o acuerdo, o como dicen acá en el Perú, un acto conciliatorio, si es que te casas, que un juicio, porque sabemos que los juicios en algunos países se gana con dinero y con influencias. Entonces, si tú crees tener justicia, te puedes equivocar, la podrás tener, pero el órgano, como decimos, el juez, la ley es al juez, pero el juez interpreta la ley. Y es entonces el problema, que los organismos internacionales muchas veces no miran la historicidad o la mirándola y no queriendo que sigan en la crisis, entonces se vuelve salomónico e históricamente se afecta a un país. Por eso vamos a ver aquí que en el comercio es muy importante esto. Para el correcto ordenamiento de las relaciones jurídico-comerciales y de otra índole, Estado-población, los países han adoptado en conjunto disposiciones a través de entidades que salvaguarden el interés de sus relaciones políticamente comerciales, o sea, la actividad comercial. Es así que bajo este marco de acuerdo, los países interinamente crean instituciones o ministerios bajo el acuerdo internacional. Si tú eres una persona mayor, como yo, vas a darte cuenta que antes, mucho antes, no había Indecopi, no había el Ministerio de la Mujer, no existían algunas cosas que hoy vemos, el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Se han ido creando dentro de las instituciones y ministerios entidades para especializarse mejor, para poder afrontar un problema concreto. Y es entonces que esta parte, lo voy a hacer más simple, porque en la siguiente edición quiero ampliarme, fundamentándolo. Entonces los organismos son importantes conocerlos. Yo les decía en la sesión anterior, es importante que tú te comprometas conociendo
las entidades y ministerios, instituciones privadas aquí en el Perú, de quienes se involucran con el comercio. Lo mismo pasa internacionalmente. Veamos algunas imágenes. Está la PEC, está la Comunidad Andina, está la UNESCO, está el GATT, la OMC, está las Naciones Unidas, y ahí está la famosa Corte de la Haya, y ahí está la bandera de la Unión Europea. Todo lo que ves acá interviene de alguna manera en algún tema. Voy a irme principalmente a la ONU. La ONU, en el seno de su institución, está la UNTAD. Dentro de la UNTAD hay un seno dentro de ella, o sea, mejor dicho, una comisión, un área, donde pudimos nosotros en el año de 1980 tener claro los contratos de compra-venta. Mira cuántos años han pasado históricamente. Mira la cantidad de años hacia atrás en donde no se tiene una claridad uniforme de los contratos de compra-venta. Entonces, en Viena, en el año de 1980, se decide tener claridad de los contratos de compra-venta. Y ahí que todo el mundo dice, contrato, sí, pero el contrato es reciente, del 80 a actualmente, en el año 2021, no es muy viejo el consenso. Lo mismo pasa en estas instituciones, por eso hablaba de la Corte de la Haya. Tenemos a la Cámara de Comercio Internacional. Ojo, mire el lema que dice, el lema de la Cámara de Comercio Internacional dice la Organización Empresarial Mundial. No dice la Organización de Comercio Mundial, dice la Organización Empresarial Mundial. Yo creo que aquí en el Perú usted se da cuenta de que hay gente que se dice empresarios, otros se dicen negociantes, otros dicen emprendedores, pero básicamente la Cámara de Comercio dice, es la Organización Empresarial Mundial, o sea, habla de empresarios, y tendríamos que preguntarnos, y entonces, ¿quiénes son empresarios? ¿Los que tienen corporaciones grandes? ¿O un pequeño negocio también puede ser una parte de la organización empresarial en el cual la Cámara de Comercio le puede ayudar en un conflicto con alguna compra-venta? Tenemos ahí la Comisión de Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional. Ven, la imagen es de la ONU. Tenemos la Convención de Kioto, tenemos el Protocolo de Montreal, y he puesto este elemento sustancial para entender a veces que los países se asocian. Por ejemplo, tenemos la NAFTA, tenemos la bandera norteamericana, la bandera de México y la bandera canadiense. Y es importante porque cuando los países conforman bloques, y uno quiere entrar a un país, debe mirar también cómo han ellos negociado en su hemisferio con otros países para tener una mejor viabilidad. Y es entonces que se puede correctamente podríamos aplicar este tema de y regionales. Bien, Yanira, bien, Jacqueline, sí, sí, justamente eso es lo que estaba comentando, que tenemos bastante problemas aquí en el Perú con la red, ¿no? Bien, he avanzado un poco en el tema, estoy ya en el tema de los organismos, solamente hemos tratado la sesión anterior de que cuando tienes ya con la seguridad de saber quién produjo tu mercancía, país de origen, lo tenemos que manifestar en la DAM, específicamente en la DUA formato A. Lo mismo, cuando hemos hablado del tema de adquisición, país de adquisición en la sesión anterior, tenemos que colocarlo también en una casilla en la DAM, en el formato A específicamente, para colocarlo. El incumplimiento de no poder identificar o colocar la información del país de origen y el país de adquisición conlleva una situación de sanción o multa, ¿ya? Eso es lo que estaba recordando en la sesión anterior. Hoy estamos viendo en este momento como parte de los organismos internacionales, pero de manera general. En la siguiente sesión que continúo, voy a ampliar más este tema. Tenemos a la Asociación Americana de Prueba de Materiales o Ensayos. Tenemos a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Tenemos a la Organización Marítima Internacional, la IMO, y no solamente IMO, sino que vamos a acostumbrarnos a que cuando los productos o mercancías se conglomeran en un gran grupo, formando un solo bloque, una unidad para llevarlo, llamado carga,
vamos a ver que no es lo mismo manipular ácido que manipular detergente o manipular graneles. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que hay mercancías de origen restringida y hay mercancías prohibidas y hay mercancías peligrosas. Tenemos la Asociación Latinoamericana denominado ALADI, tenemos también la Organización Nacional Unida de la Alimentación Agraria, la FAO, que la FAO es muy importante, parece que no tuviera nada que ver, pero lo he aplicado este criterio de este organismo en las provincias donde productos comunes en el día a día de una persona ya en provincia que come puede ser comercializado con mejor éxito en otros países porque otros países vienen, hacen estudios y se retiran obteniendo una información muy valiosa de lo que otros países tienen. Ahora, es importante que todos nosotros, me incluyo siempre en este tema, tengamos en la medida de lo posible un instrumento propio para nuestra vocación o carrera. Quiere decir, en la medida de lo posible, siempre advierto esto porque la situación económica en el Perú desde hace muchos años es muy desastrosa. Y entonces es imperioso que cuando tengas tu propia laptop, tu propio smartphone, o sea, propio, lo digo propio porque he visto, me he tocado con situaciones en las que no hay la posibilidad de esto, a que tengas el site de cada organismo. Cuando trabajes, cuando estudies, es importante estar al día reconociendo. Entiendo que el Sudamérica está muy inclinado hacia las redes sociales, muy metido con ello, distraído en el TikTok, distraído en el Facebook, en las noticias, o en las noticias de los conocidos, no internacional. Entonces, para una persona de comercio, en el caso de Perú, que no tiene diarios concretos de comercio exterior y aduanas, que no hay publicaciones respecto a este ámbito que tú estudias, entonces le es imperioso a usted tener información del día a día. Por ejemplo, tú nunca vas a ver un diario El Peruano colocado en un kiosco local. No lo vas a ver. No está. Están más los diarios, como dicen chichas, los diarios de espectáculos, que un diario que a alguien le puede interesar. Y el sector también lo dice. Hay lugares donde Semana Económica está pegado, donde gestión está pegado, y hay otros distritos donde ni gestión existe. Este, este ámbito es muy sesgado. Entonces tú necesitas, más que habértelo mencionado, conocerlo. Te muestro en continuación las capturas que tengo en mi herramienta de trabajo. Tenemos la Convención de Kioto. ¿Por qué es importante la Convención de Kioto? Porque cuando estudiemos legislación aduanera, la Convención de Kioto va a rescatar derechos que usted como importador o exportador necesita conocerlo. Ahora que la aduana está cambiando ciertas disposiciones que algunos especialistas y otros han consultado y se pregunta si es legal lo que está haciendo, entonces va a causar una nueva controversia, porque siempre la institución ha causado esta querella entre importador y exportador. Y esta parte de la Convención de Kioto, no el convenio, la convención y el convenio son distintos. El convenio es uno para nosotros y la convención es otro. Uno trata del rescate de los animales y otro trata de la parte legal del comercio. También tenemos a la Cámara de Comercio Internacional. Es importante conocer la importancia que tiene la Cámara de Comercio, porque la Cámara de Comercio Internacional analiza los aspectos internacionales, aquellas comercializaciones, aquellas situaciones en las que un país a otro país le impide una comercialización determinada o le impone una restricción. Ya Perú es bastante conocido por las restricciones que alguna vez le puso Bolivia, Colombia, Ecuador, bueno, Chile siempre pone, y otros países que dicen ellos que son de Sudamérica. Pero esto no solamente con los limítrofes, sino con también otros países se ponen estas situaciones. Tanto así que hay conflictos internacionales como el caso de Argentina contra Estados Unidos por el tema de las importaciones. También tenemos la OMA, la Organización Mundial de Aduana. Esto es importante para una persona cuando siente que la aduana cree tener el control absoluto y autoritariamente sobre sus disposiciones legales.
¿Qué quiere decir? Que es la única institución que puede dar opinión. Todo porque el artículo 12º de la normativa lo dice, pero en realidad el comercio se mueve por las importaciones y exportaciones de las personas que hacen esta actividad. Y las organizaciones internas de los países son entes que son mediadores, son facilitadores de la custodia de la buena importación y exportación, pero no pueden convertirse en organismos que, por ejemplo, traben demasiado o burócratamente se creen mecanismos que obstaculizan, crear tributos, crear mecanismos innecesarios. Eso la Organización Mundial de Comercio con la aduana, la Organización Mundial de la Aduana, lo ven como un obstáculo técnico al comercio. Y en los tratados y comercios internacionales es muy fuerte este tema de advertencia cuando se suscitan estos elementos. Aquí también voy a pronunciarme de algo. Cuando usted realiza el comercio exterior, lo realiza bajo la normativa que la aduana peruana tiene, o sea, su procedimiento general, o sea, su mecanismo interno de cómo se realiza una importación. Si lo realizas por un tratado chino, los chinos tienen su propio procedimiento con Perú. Por eso yo siempre digo a las personas, no es lo mismo el comercio exterior que el comercio internacional, y eso está fundamentado en los papeles. Por ejemplo, si uno de ustedes realiza una importación y me dice, Daniel, voy a realizar la importación, veo que en este tiempo están de moda mucho lo que es eléctrico, entonces iremos bien. Por ejemplo, vamos a poner a Carlos. Carlos quiere importar cosas eléctricas, ¿ya? Está la moda, ¿no? El scooter, el patín, la bicicleta, ¿ya? Muy bien, Carlos, excelente. Pero Carlos, ¿lo quieres traer bajo la normativa peruana, bajo el tema del ad valorem peruano, del tributo peruano, o lo quieres negociar como lo hace China con Perú a través de su tratado? Porque el tratamiento de ingreso, de importación es distinto. Tiene un procedimiento para los tratados y un procedimiento para la parte interna de los tributos. Por eso que siempre uno de los principios en Oriente, que yo siempre recalco, es Semá. Es una palabra judía en términos hebreos que significa siempre escucha, escucha. Por eso cuando en la agencia de aduana dicen, el cliente ha traído, me ha tocado casi ver agencias, un despacho, ya chino, yo he escuchado a las mismas áreas de importaciones, ya chino, es lo mismo, copia nomás, copia y pega, porque es lo mismo. O sea, no dan criterio a revisar. El cliente de repente cambió las disposiciones del color. Ya, eso pasa eso se puede ver. Pero de repente él ha hecho dentro de ese proceso un descuento a ese producto que no lo obtuvo en la importación anterior. Y eso va a afectar la observación aduanera cuando envíe su información y la aduana le responda a la observación. Y entonces el área de importaciones de frente va a querer acusar al área determinando que no vio. Pero es que siempre un despacho se recibe con antelación para poderlo examinar, revisar, observar y sobre todo el área más importante que yo considero, tener el área de la escucha, de permitir decir, oye cliente, cuéntame, a ver, ¿esta situación es igual a la anterior? Ah, te he dado cuenta. Ya, pero como en el Perú papelito manda, tendrás que decir entonces, señor, por ejemplo, ¿no? Señorita Corina, el señor Carlos le dice a señorita Corina, muy bien, según acordado entre usted y yo, verbalmente, mejor me lo transmite todo por correo. ¿Por qué le pide Carlos a Corina esto? Porque sabe que si existe un error en la transmisión de información y Corina no lo ha informado o Carlos lo haya pasado, entonces podemos determinar a quién le corresponde la sanción. Por eso digo que es importante siempre la revisión de las páginas de los organismos internacionales, las sentencias, las observaciones. De eso se trata las páginas. Paso a la siguiente. La Organización Mundial de Comercio. Es importante establecer en la Organización Mundial de Comercio las disposiciones nuevas, la valoración, los productos sensibles del fraude, los productos agropecuarios, ¿no? Temas relacionados, las negociaciones internacionales, ¿no? Las disposiciones contra el COVID. Tanto fue así que cuando el COVID se dio, muy inteligentemente, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de la Salud se reunieron. Se reunieron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era imperioso y necesario reunirse para poder tener en cuenta algo, que las personas ya no podían tener contacto con las mercancías.
que las personas tenían que tener otro tratamiento porque habían mercancías que eran más necesarias. Y es así que en todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud se sentaron y determinaron qué productos son necesarios que el mundo tenga. Y es ahí donde se dijo mundialmente y se creó las partidas arancelarias especiales COVID. O sea, hay productos COVID en lista mundial. Todos tenemos en la pandemia, todos pasamos por eso, y entonces tenemos una lista COVID que ahora la aduana la identifica. Y de acuerdo a la naturaleza, porque estamos en pandemia todavía, entonces es imperioso darle un tratamiento especial. Por eso es importante ver los comunicados enunciados. La información generalmente puede ser publicada en inglés o francés, pero viendo que Latinoamérica es el tercer idioma más fuerte en el mundo, también salen disposiciones dentro de este organismo en el idioma español. Tenemos a la Organización de Estándares de Materiales de Estados Unidos. Este organismo es muy importante. Quien alguna vez ha comprado por vez primera, le ha sucedido que comprando algo en China y trayéndolo al Perú, se va a dar cuenta que hay veces ha comprado algo que él pensaba que se entendían todos de la igual manera. Por ejemplo, le pasó a una joven cuando importó lencería y compró la talla SM. Y ella creía que el estándar del sistema métrico internacional era lo mismo. ¿Qué sucedió? Que las prendas eran mucho más pequeñas que las que ella tenía aquí previsto para el país. Bajo esa disposición me llamó para ver si podíamos renegociar que las mercancías pudieran ser reembarcadas o las mercancías pudieran ser cambiadas, entendiéndose que ella tenía un desconocimiento de la compra. Muy accesiblemente fue lo bueno que el chino o la empresa dentro del que trabajaba él accedieron pues a una devolución y a una mejor guía para una nueva importación del producto. Entonces, es necesario. Aquí en el Perú pasa constantemente, no sé si te ha pasado. Tú vas a Grau, compras un calzado, compras en tu mercado local o compras en un centro comercial y tú dices, bien, yo calzo 38. Cuando vas en la tienda calzas 40, has crecido. En otro donde hagas 40 te disminuyen, no, tú eres 38. Y entonces te vas a decir, ¿pero qué? Mi pie va y crece, o sea, según el sector, según la tienda, según la marca disminuye. Ese es uno de los problemas que tangiblemente se tienen que tener mucho cuidado y por eso existen estándares internacionales o certificaciones para tener uniformidad todos bajo la producción, la calidad del producto, etc. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Organización Marítima Internacional. Bueno, esta es la era de los transportistas. Muy buen día, Diego. Sí, comprendo, Diego. Todos estamos con el mismo problema. Gracias a Dios, a mí todavía no me cae. En la Organización Marítima Internacional es importante ver cómo este ha sido el año, el siglo del transportista. Ha sido la era del enriquecimiento. Todo lo hemos visto, todo lo sabemos, estamos en constantes discusiones. Y un país que no ha tenido la idea de construir su nave, hoy sufre el embate de su atraso, de su atraso. Y eso es lo que México pensó en el año 2012. Yo estuve presente allá. México, cuando estaba su gobernante, dijo, si nosotros continuamos dependiendo del transporte privado, en algún momento de la historia vamos a tener que esperar la paciencia de ellos. Y si somos un país rentable también. Y empezaron la creación de los portacontenedores de México. ¿Cuál es el problema ahora? Que ha habido situaciones donde no hay contenedores, container. Perú no produce ni un contenedor. Los produce China, el Asia. Ni Estados Unidos no lo produce en la cantidad y el estándar que lo hace China, o sea, el Asia en general, no lo hace. Y hasta Estados Unidos se había afectado porque no tiene contenedores. Siendo el país más grande, no previó, no ha previsto que este problema le iba a pasar a él. Y China tenía el control. China tiene el control, pero no es el rey del mundo, pero lo sabe. ¿Por qué es importante la página? Porque nos dimos cuenta, y se lo advertimos al Perú, de que si no pensaba
en tener transportes propios para el país, algún día sufriría el embate de esto. No hay aeronaves propias, no hay naves propias. Y ahora, por eso que tienes que pagar un flete de 8.000, 10.000, 12.000 dólares porque no tienes el transporte. Es como decir, si tú viajas de la ciudad del Callao a la ciudad de San Isidro para trabajar, si el transportista sube el pasaje, no te queda otra que pagarlo. O vas a protestar, o vas a subir en tu scooter o motocicleta o bicicleta, a tu bicicleta y ir hasta allá. No vas a poder. El tiempo vas a tener, si tienes esta unidad, por ejemplo, ya, si pongamos, ya dice, yo me voy en bicicleta porque ahora todo es ecológicamente verde, hay ciclovías. Sí, en algunos distritos la ciclovía, en otros no existe. Y para empezar, como dicen todos los youtubers, y yo también estoy de acuerdo en este aspecto, el transporte según el país es ordenado y en otro desordenado y en otro extremadamente inexistente. Y entonces la página de esta es importante que lo revises, porque no solamente habla de transportes, sino que también habla de las mercancías que los transportistas llevan en él. Y es por eso que me refería anteriormente al tema de las mercancías peligrosas. La comunidad andina. Hoy la comunidad andina está celebrando, se está reuniendo, se hacen simposios de importaciones, exportaciones, valoración. Y efectivamente, había una reunión muy importante en la comunidad andina celebrada aquí en Perú, donde se ha hablado de los temas de que afronta el continente, pero específicamente sobre los 4 países que conforman la comunidad andina. ¿Por qué es importante esta página? Recuerda que cuando yo hablé de país de origen, te mencioné la decisión 416 y 417 de la CAM. Y tenías, o tienes que, mejor dicho, leerlo. Pesa 1.6 KB. Más pesa cuando bajas música o fotos que este archivo que está en PDF o en Word. ¿Y por qué es importante? Cuando tú sientas que eres exportador de nacimiento y que tienes un producto oriundo del Perú y que quieras llevarlo a otro país, entonces tienes que aplicar el criterio que yo puse en las diapositivas anteriores. El origen y la marca. Y puse el símbolo de hecho en Perú más la marca Perú. ¿Por qué? Si tú crees que algo te pertenece y lo envías diciendo Made in Perú, hecho en Perú, otro país te dice, un momento, un momento. No, no. Recuerda, Sudamérica fue conquistado por Europa y la Europa fue conquistada por el Oriente. Entonces no puedes tan abiertamente decir que el producto es originario si no tienes la base legal. Y en esto se ha tenido que crear, y hace tiempo, entonces se dio el tema de la denominación del origen. Por eso que cuando uno viaja o está en el extranjero y dice, ¿qué es lo más notorio culturalmente del país? La gente no menciona Machu Picchu mucho, menciona a la cultura Vicus. ¿Alguien de ustedes sabe dónde queda la cultura Vicus en el Perú? ¿Dónde se desarrolló y qué desarrolló? ¿Alguien de ustedes históricamente en su enseñanza le han dicho dónde se desarrolló la cultura Vicus y qué desarrolló la cultura Vicus en el Perú? ¿Me lo dices por el chat? Para ver, para conocer el conocimiento que tienes de aquí, del Perú. Puedes consultarlo si quieres en el Google. Si no te lo han enseñado, consúltalo en el Google. ¿Dónde se desarrolló la cultura Vicus y qué desarrolló la cultura Vicus? A ver, ¿quién nos dice? Yanira, Diego, Jordi, Mabel, Corina, Carlos, Gisela, Jacqueline, Jeremy, Renzo, Romina. ¿Dónde se desarrolló la cultura Vicus en el Perú y qué es lo que desarrolló? Muy bien, Piura, Piura de los mangos, ¿no? Del chililiqui, ¿no? Del ojo de uva, del mero, ¿no? De la pota, sí, en Piura. Y tanto es así, ojo, si estás en el Perú, que esta cultura es reconocida con la denominación del origen. Y es un tema indiscutible para Piura, y Piura fue la primera en los medios de pago, después te lo voy a demostrar también, que precisamente se defiende con esto un país,
con esto. Te dice, Ica, la uva. La uva no es oriunda del Perú. La uva no. El oyuco tal vez, pero la uva no. Ahora, pisando uva, vendimia. Sí, una cosa es que lo pise y una cosa es que lo venda y una cosa es que alguien lo conozca. Por eso tuvieron problema con el vino, con el criterio, sobre todo, más importante para Perú, el tema del pisco, que lo voy a tratar acá porque es tema operatorio. Lo voy a mencionar. Muy bien, el desarrollo de la agricultura es muy importante. ¿Te das cuenta, hasta este punto, que si tú quieres ser del comercio, no puedes ser oficinista de norma? Tienes que entender que si algo se afecta, afecta a tu área. Siempre soy claro con esto con las agencias de aduana. Si se afecta una parte de lo que alguien produce, esta área de aduana de la agencia que vemos, no va a poder desarrollarlo porque el señor ya no puede exportar. En Piura se dio el caso del banano infectado. No lo he visto publicado en ninguna información pública aquí en el Perú. No lo he visto. Ni un comunicado, en un diario, nada. Absolutamente callados todos. El banano en el Perú está costando un sol la mano, he visto, en los mercados. Yo soy bien acucioso, me voy por todos los distritos a ver, buscando información, a ver qué pasó, dónde está lo que se detectó infectado por una plaga, dónde está. Lo que antes costaba 3 soles, ahora cuesta un sol. Y tú dices, uy, hay mucho banano, o sea, ¿tanto banano hay? Tienes que estar muy alerta. Esto es importante. Las páginas internacionales, como la Comunidad Andina, por ejemplo, cuando alguien estudia valoración aduanera, y yo dicto valoración aduanera aquí en la institución, la valoración, yo toco la Comunidad Andina y toco a la OMC. Lo estoy tocando en la noche. ¿Por qué es importante? Porque los dos organismos tienen dos formas diferentes. La Organización Mundial de Comercio lo ve de manera mundial, pero este organismo, Comunidad Andina, es muy importante porque lo ve localmente para Sudamérica. Tanto así, ojo, que tiene rango de ley, rango de norma, supranacional incluso. Por eso en la siguiente sesión debo tratar cada tema de esto y te voy a mostrar algunas cosillas que hay dentro de ellos. Entonces, los organismos internacionales, ¿cuál es su importancia? Que la OMA tiene no por control, sino que tiene a las organizaciones de aduana. Tanto así que la OMA declaró que la aduana, nuestro laboratorio, es muy importante. Tiene 4 elementos importantes la OMA: el área de la nomenclatura, de la valoración, del origen y la técnica aduanera. El área de la nomenclatura y clasificación, yo te comenté que con la OMC y la Organización Mundial de la Salud se creó, y la OMA, perdón, también se crearon las partidas COVID, su comité de revisión científico-técnico de la nomenclatura. Tanto es así que aquí en el Perú a alguien se le ocurrió decir, y lo digo textualmente porque eso fue conflicto, tuvo que dar pronunciamiento la comunidad andina al respecto, porque una empresa se quejó de una mala aplicación aduanera, donde consideró que la parte de la nomenclatura es igual a la parte de la valoración, y el comité le recordó al especialista aquí en Perú, dijo, no te confundas, la nomenclatura sirve para clasificar productos, y lo que en él está en el análisis sirve para entender los productos, no tiene nada que ver con la área. Increíblemente, algunos docentes nosotros involucrados con el proceso tomaron las diapositivas y las enviaron diciendo, mira, la OMA, la Organización del Comercio, tiene divisiones así. Uno es el área de la nomenclatura, uno es el área de la valoración, uno es el área del origen y uno es el área técnica. Te lo digo porque hay veces en las controversias que vas a tener como importador o exportador, tienes que ser muy acucioso del documento que se te emite como sanción, como notificación, para que comprendas este aspecto. 2, valoración. Aquí, jóvenes, señores, señoritas, no voy a hablar de precio. Precio es lo que tú conoces desde que naces. Valore lo que no conoces en los términos del comercio. Valor en el contexto histórico, lo conocemos. Valor en el contexto sentimental, lo conocemos. Pero como somos ahora personas involucradas con el comercio, necesitamos conocer el término del valor de la mercancía. Alguien dice, valor de la mercancía. Ah, ya, es que esto es más caro y este es menos caro. Tampoco. Es lo que les ejemplo que te decía. Y vamos a verlo más adelante también este punto. Ya lo he recalcado. No puedes llamar
oriundo de algo que crees que te pertenece, si no históricamente lo has demostrado, bajo dos criterios ahora, ya que te dije una situación de vicus piura. La denominación de origen, ojo, y otras las reglas y criterios del origen. Son dos elementos importantes para fundamentar lo que pertenece. La técnica aduanera, bien, es lo que estamos desarrollando contigo y lo que desarrolla en legislación y los demás módulos, que examinamos, hablamos, comentamos sobre la parte legal. Lo que estás viendo aquí, todo es legal. Importar, hay que conocer la Ley General de Aduanas, su reglamento, su tabla de sanciones. Entonces, esa es la parte que crea el comité técnico diciéndole cada aduana tiene que tener un procedimiento general y un procedimiento específico, una normativa de su ley, más su reglamento, etc. Y así se van dando elementos. Y entonces le hace imperioso esta situación. La Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial del Comercio es importante porque vamos a desentrañar de él el elemento que nos importa mucho a nosotros, que es la valoración aduanera. ¿Y es el foro de gobiernos que buscan resolver sus controversias y diferencias comerciales? Sí, gran tema. La Organización Mundial del Comercio conlleva a que un país no puede poner impositivamente una restricción al comercio. Eso me refiero, voy a hablar tema, así muy abiertamente, de que si somos un país neoliberal, no puede imponer a un importador, a una empresa, una restricción porque no va de acuerdo a su política o ideológica neoliberal. El comercio es libre. Lo que puede hacer sí un país es decir, esta mercancía es restringida, esta mercancía es prohibida y esta mercancía es admisible, pero no puede un país cegarse y cerrar el tema en la frontera porque somos parte ya de de un gran organismo como el OMC, el cual no vamos a separarnos nunca. Nunca nos separaremos de él. Estamos adheridos con todos los demás países que con él comercializan. Y es entonces que ha pasado casos, me pasó un caso en provincia, donde se hacía un estudio de un elemento radioactivo, porque la tabla periódica tiene elementos radioactivos, que permiten hacer ensayos sobre estos productos. Y pues el país estaba poniendo un veto a esta situación porque se planteó lo siguiente: ¿y por qué no podemos producir nosotros ciertos elementos de carácter nuclear propios del Perú? Y ahí empezó una pequeña controversia interno que luego tuvo que ser resuelta con la OMC. La OMC tiene funciones. La más importante es solucionar la controversia y diferencia entre los países miembros y realizar exámenes periódicos de las políticas comerciales de los países miembros. Ser el foro sobre la negociación entre los países y cuestiones comprendidas en el mandato y es aplicable a todos los países adscritos, suscritos a él. El acuerdo de la OMC. Este tema es importante y muy relevante porque está sufriendo muchos cambios ahorita este punto, muy importantes, cambios muy profundos. Yo le dije cuando comenzamos en la sesión que usted va a aprender a importar o exportar, pero en importar son tres ejes fundamentales para mí. Primero, tienes que identificar tu mercancía en la nomenclatura. Número dos, tienes que conocer la parte tributaria de tu mercancía. Y punto número tercero, la valoración. La nomenclatura es una situación independiente de la tributación, pero la valoración abarca sobre la tributación, tanto así que puede afectar eso que declaras. Por eso es importante. ¿Y qué dice el acuerdo del OMC? Habla justamente del elemento conocido como el acuerdo del valor OMC o conocido para muchos como el ajuste de la OMC. Es una observación al valor declarado. Es decir, la aduana, si compras algo a un determinado precio, la aduana puede cuestionar el elemento que has comprado observando tu valor y tratando de identificar el precio, porque tú compras a un determinado monto. Ya, esto lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. Hay gente que te dirá, si eres padre de familia,
que más barato te saldría comprar en un lugar que otro. Y yo creo que como hijo lo has escuchado, ¿no? No, ahí no lo compres, esta casera es muy carera. Ve al costado, que ahí está menos precio. Y hay veces el corazón de uno comercialmente se inclina a lo que es más cómodo o accesible. Yo no digo barato, porque nada es barato, accesible. Pero el problema, ¿sabes qué es? Si el elemento connota calidad. Y no me estoy refiriendo a que vas a encontrar calidad en los grandes centros comerciales o en los malls, tampoco. El elemento principal es el producto, el elemento principal de la mercancía, el elemento principal de la mercadería. La OMC le dice a una aduana, el hecho que a alguien le cueste un producto a un determinado precio y que sumado los elementos de gastos y pagos que conforman su valor, no puede rechazarlo. Tienes que consultarle. Y este es uno de los grandes problemas que tienen los importadores aquí en el Perú. Y acá creo que he puesto unas fotos de observaciones que se han hecho en la aduana marítima y en la aérea. Tengo la fotografía de la captura de detención que se hizo a algunas mercancías. Entonces, hay varias normativas. Yo realmente trabajo con la estructura del acuerdo del OMC, con la parte 1 de las normas de valoración. Este es el documento que tú necesitas y este documento lo obtienes directamente de la página de la OMC. Ahora, te he dicho la fórmula. El valor, en el valor está el precio. Y el precio y el valor son distintos. Por eso que en el ejemplo anterior yo te decía, precio es una cosa, valor es otra cosa. Valor tiene muchas connotaciones, pero tenemos que entender el valor del aduana y el precio, porque ambas situaciones conllevan a sujetos diferentes. Por eso le decía, acuérdense que por eso les mostré esto de sujetos. Cuando alguien envía algo y lo analizamos documentariamente, consignante, consignatario. Cuando alguien comercializa localmente, vendedor, comprador. Cuando alguien comercializa con el exterior, exportador e importador. Lo mismo pasa aquí. Aquí hay sujetos involucrados que hacen la diferencia entre valor y precio. ¿Alguien de ustedes puede aquí en la sesión tener una idea de cuál cree que es la diferencia del precio y el valor en términos de comercio? Cualquiera puede definir ambos, comparar a ambos o darme la información solo de uno de ellos, del precio y el valor. Te leo en el chat, ¿ya? Me das esa información libre y entonces vamos a tomar tu información y voy a compartirla con todos para llegar a una misma definición juntos. Precio versus valor, valor aduanero. Acuerda que acá voy a tocar el tema del acuerdo del OMC, valor, y acabo ya de hablar anteriormente de los precios. ¿Qué dices tú? ¿Cuál es la diferencia del valor y el precio? Si deseas, te pongo un ejemplo comercial local de aquí del Perú, para que puedas entender la diferencia del valor y el precio. Ya, muy bien, Jeremy. Ya, ¿alguien más, por favor? Somos varios en la sesión. Y a ver si me brindan su definición o concepto que tienen acerca de lo que he mencionado, precio y valor. ¿Alguien más que quiera opinar, aparte de Jeremy? Precio y valor. ¿Qué entiendes por precio y qué entiendes por valor de comercio o aduanas? Carlos, Corina, Diego, Gisela, Jacqueline, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina, Yanira. ¿Alguien de ustedes? ¿Cuál es tu definición que tienes acerca del valor y precio? A ver, Yanira. Ah, exacto. Muy bien, Yanira. Me gusta lo que has publicado. Excelente. Ya, muy bien. Carlos. Muy bien, Renzo. Muy simple. Excelente. Ya. Voy a compartir las ideas de Renzo. Voy a asociar en un solo tema, ¿ya? A ver, Gisela. Ya, muy bien. Estamos acá. Muy bien, Gisela. Correcto. Ya, voy a asociar
Voy a empezar tomando la explicación que me parece, eh, que yo creo que es su definición propia de Renzo, que me ha llamado la atención. Mm, Muy bien, Mabel, de acuerdo. Voy a empezar con la de Renzo. Es la más sencilla que he podido leer acá. Y después me voy a lo más complejo que han escrito los demás de ustedes. Precio es un monto fijado, sí. Precio es a algo que nosotros queremos ofrecer, en el cual están los costos directos e indirectos, ¿no? Así quiere decir, si yo voy a fabricar un zapato, compro material, contrato a la persona que hace zapato y adicionalmente considero estos mis costos fijos y mis costos variables como mi luz, mi agua, mi local, elementos. Todo ello cuando se suma y se establece sobre el producto creado, entonces colocamos un precio. Por eso dicen algunos, precio de fábrica, ¿no? Y a precio de fábrica te venden, porque hay un margen ahí ya que ellos van a ganar de ganancia. Y es por eso que de ahí son los criterios de yo soy mayorista, yo soy minorista, ¿no? Unos compraban a precio por mayor porque querían llegar al precio fábrica para cuando vendieran o otros le compran y pudieran revender, podían obtener márgenes de ganancia. Bien. ¿Y valor sería lo que podrías pagar por eso? Bien, acá la opinión de Renzo con la opinión de Gisela lo voy a juntar en uno solo. Gisela dice, es el precio del monto fijo, un producto o servicio. Por lo general, sí, monto fijo sí, pero en el caso anterior que yo le expliqué de la calendarización en el Perú cuando uno llega como extranjero, uno se va a dar cuenta que existe mucho el regateo. El Perú es uno de los países que no pone precio a las cosas, salvo los malls, las tiendas por departamento, pero si tú vas por ahí por los negocios libres, centros comerciales libres, ¿no? Te das cuenta que todos están ahí mostrándose, todo, se muestra, todo. Una chompa, un pantalón, pero no hay precio. Vas a un mercado, en algunos mercados ya ni hay precio. Y tú dices, y tú dices, esto me gusta. Y dices, ¿a cuánto está esto? El kilo tanto, la prenda tanto, ya, ya. Vuelvo. Y la persona como tiene tantas personas que le preguntan y vuelve y dice, ¿me dijiste a cuánto? A 15. Qué raro, a mí me dijiste a 12. Y entonces no hay algo fijo y varía por el entorno, por el lugar. Lo que venden en el centro de Lima, Mercado Central, que lo que venden en Gamarra, en prenda de vestir, hay muchas diferencias y hay veces es la misma, solo que gastas más en un pasaje para salir de ese lugar con el peligro de que te puedan robarlo a otro lugar que lo puedes adquirir y estás más cercano a tu casa. El precio, ahora basándome en el tema peruano, es muy variable según la zona, la estacionalidad y el tiempo. Y el valor, el monto que el cliente puede pagar. Muy bien. Muchas veces el cliente ha creído, porque tiene un pensamiento del año 70, 80, donde si es más caro es mucho mejor. Nos demuestra el mundo con la sostenibilidad que no, que lo alto caro no significa calidad. Supongamos, si yo quiero poner una tienda en el Jockey Plaza, una en Plaza San Miguel y una en el Callao, ¿dónde pagaría más tributo? Si yo quiero poner mi tienda como es en el Jockey, en Plaza San Miguel y en el Callao, ¿dónde costaría más mi tienda colocarla? ¿Dónde sería más caro? Muy bien, Jeremy. Jockey, correcto, Yanira. ¿Usted cree que si yo importo mercancía y tengo mis tres tiendas, crees que la voy a vender al mismo precio? Si yo tengo una importación para mis tres locales, no, muy bien, Yanira. Entonces el valor es un criterio vinculado al entorno y es un elemento subjetivo, ¿no? Muy subjetivo. Por tanto, ese es un valor que me mencionan, un valor de compra. Muy bien, depende de la zona de venta. Muy bien. Entonces, ¿a qué quiero llegar con la definición? Voy a retroceder acá. Que me comenta Gisela el valor y que me comenta no, Renzo no habla de valor, sino lo habla ya, Carlos y me lo comenta Yanira también. Ya. Y esta aplicación.
Ya, entonces, el valor es un elemento que están hablando ustedes a un tema que se enseña, no lo he visto mucho aquí en el Perú, el tema del, como estudio de la venta, el marketing y el mercado. Eso. Pero ese no es el valor que queremos buscar aquí, porque acuérdense, el valor aduanas como palabra y término solo existe en OMC. Lo demás que han dado es bueno, pero se aplica en el ámbito de luego de haberse importado. Luego de haberse importado, hablamos del valor que una persona está dispuesta a pagar. En México, por ejemplo, es la escuela, y fue la escuela profesional de mercadología, mercadólogos. Uno tiene el título de mercadólogo. Aquí en el Perú no existe la carrera de mercadólogo. No hay. Ventas es una exposición que uno, cuando le invitan a un seminario en una determinada institución o en el Estado, uno habla de la fórmula, no sé si ustedes han visto en el Facebook, yo la venta tal, yo te enseño el cómo, yo tesoro la fórmula. Es muy, es muy, digámoslo así, basado en la experiencia, pero no en la ciencia. Porque lo que a uno le funciona, a otro no le funciona. Y el valor es muy subjetivo, tanto así que uno puede decir, yo personalmente, a mí me gusta la marca Reebok si voy a jugar frontón o tenis. No me gustaría tener una Adidas en mi pie porque siento que esa zapatilla no es la adecuada. Y las Nike, Nike que ver que nada, no va conmigo, no iría. Esa zapatilla no soporta el ritmo del trote que uno tiene cuando aplica este deporte, no va. En el fútbol, podría uno pensar, yo he visto en las tiendas comerciales por departamento que venden la Puma, ¿no? La Puma. Y es la que es casi la más comercial que he visto que se da, ¿no? Aquí en el Perú. Y hay otras más, creo que la Adidas, no me acuerdo con qué, una marca más trabajé. Y son fuertes, entonces el valor es eso, el valor mencionado. Pero sí estamos de acuerdo todos en que el precio va en relación a la cantidad monetaria dada que expresa Mabel, que expresa Gisela como monto fijo o variable, Renzo monto fijado que emplea otra palabra, Carlos es el precio es el valor monetario del objeto, claro, es lo que yo le fijo a un elemento, pero las circunstancias lo pueden cambiar. Más algo agregado, muy bien. Por ejemplo, cuando algún día sean importadores de marcas grandes y que ahora lo llaman en las redes sociales los referidos, ¿no? Es muy importante ver que, por ejemplo, a mí me ha tocado en la marca de la empresa de Brasil, Azaleia, que las importaciones llegan en grandes cantidades, no solamente a la tienda, sino a sus importadores mayoristas y exclusivos, donde cuando tú entras a una tienda de escaparate de zapaterías, vas a dar cuenta que hay productos o hay elementos que no encuentras en otro lugar. Una propaganda, un adorno, una muñequita, un adorno con el zapato, y te das cuenta, ¿y eso dónde lo compró? ¿Lo dio? ¿Quién se lo dio? El fabricante o proveedor, con el elemento del objeto de que en el escaparate, con el visual, se puede ver mejor. Pero ojo, son elementos de obsequio. También con eso, según lo que me comentan acá, con ese denominado valor agregado que le das al producto, pretenden que el cliente tenga una diferenciación con otras marcas. Pero el precio está bien entendido por todos ustedes. Vamos a ver acá en la diapositiva lo que yo concuerdo con muchos. El precio lo acuerda comprador y vendedor libremente. Ojo, libremente. Yo me baso aquí en el Perú como en otros lugares. La factura comercial contiene el precio sobre la cual aduanas toma la valoración. La aduana dice, bien, te costó tanto. A ver, ¿cuánto va el flete? ¿Cuánto va el seguro? Acuérdense que son elementos que necesitamos para la importación. Pero el valor no lo fija un comprador, un vendedor. El valor lo han fijado los estados en su acuerdo entre países cuando el OMC dijo, todos aplicaremos el valor aduanas. Todos aplicaremos el valor aduanas. Ve a México, ve a Colombia, ve a Rumania, España. Todos dicen valor aduanas. Todos dicen valor aduanas. Porque son países adheridos a la OMC. Y entonces es un criterio basado en lo que compraste. Ojo, este término local que usa con usted. Lo que compraste, lo que pagaste por el envío y lo que tuvo que asegurarse, ¿ya? Los tres elementos en conjuntos se llamarán valor aduanas. No hay precio. El precio es la primera fase en que negocia un vendedor con su comprador
y luego el vendedor como exportador se lo envía al importador. Podríamos decir entonces que hay un valor comercial y un valor aduanas. Por eso se lo vamos a ver en el cálculo que quiero hacer en Incoterm, ¿ya? Para hacer la diferencia. Y entonces son distintos. Y podemos decir entonces que el valor comercial es un valor de compra del producto, en el cual está el precio más el valor agregado que algunos me han dicho. Y el valor en aduanas intrínsecamente se coloca en la declaración aduanera para determinar la base imponible tributaria. Por eso cuando aplicamos valor aduanas, se aplica exactamente al ingreso de un producto para que luego tribute. Esa es la diferencia de un valor aduana de un valor comercial. Podríamos también decir precio comercial, valor aduanas. El precio comercial es el valor comercial de una mercadería importada o mercancía, expresada siempre mediante el precio. Y esta está en la factura comercial o documento equivalente. Está pactado libremente entre un comprador y vendedor y este puede variar según el Incoterm. El valor en aduanas, sin embargo, según los tres elementos que mencioné, el valor de la compra, más el pago del envío, más el elemento, ¿cómo se dice acá? Facultativo del seguro, conllevan que la suma de los tres se tome en cuenta lo que has traído, el producto, se determine su porcentaje de ingreso base imponible y surge el pago de los tributos. El valor de aduana siempre obedece a normas internacionales o acuerdos. Tienes que tener en cuenta eso, porque mucha gente me decía, Daniel, estás mirando mucho el precio. No, miras, el precio es tanto. No, la notificación no dice precio, la notificación habla de valor. Hay importadores que son bien reacios, parecen que tienen un solo chip. Yo le digo, tu teléfono tiene 4 memorias, debería ser como él. Quad-core, decacore, ¿no? Octacore. Y entender que uno aduaneramente no está hablando del precio, está hablando del valor. Bien, hasta aquí. ¿Se entendió la explicación del valor versus el precio? Me comenta si has podido comprender la explicación general que he dado de valor y precio. Muy bien, Renzo, Jacqueline. Los demás, por favor, Jeremy, Jordi, Mabel, Kiara, Corina. Muy bien, Carlos. Muy bien, Gisela. Yanira. Pasemos a la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio vela los intereses empresariales. Representa a aquellas empresas, dice, con interés mundial. Lo importante de la Cámara de Comercio para nosotros aquí en el estudio es los Incoterm, ¿ya? Pero también el organismo importante tiene situaciones muy concretas que han pasado empresas y son temas de casuística que en su página misma publican, sobre todo aquellas vinculadas con las transferencias del banco, con alguna controversia con un país, cómo se ha podido resolver. Pero ojo, la Cámara de Comercio se apoyará en el convenio de Viena, que son los contratos de compra-venta. ¿Por qué? Porque si hablamos de temas de interés empresarial, estamos fijando que esta situación es una situación normativa legal. Quiere decir, tiene que ser formal. Si es informal, muy difícil que se comprometa un organismo internacional a defenderte. Tienes que ser formal. Por eso que es muy importante lo que una vez decía un presidente aquí en el Perú. No recuerdo cuál de ellos exactamente, no sé si fue Kuczynski o Toledo, porque decía, si logramos formalizar las situaciones, podemos tener más acceso a mejores acuerdos. Identificarnos como tal permitiría negociaciones más certeras y seguras y defendibles. ¿De acuerdo? ¿Por qué menciono Toledo? Porque con Toledo se apertura el ingreso de Estados Unidos con el Perú. Con Toledo, en ese tiempo ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski. Y Pedro Pablo Kuczynski casi continúa la visión de que la comercialización internacional era muy importante, lamentablemente vacado por un partido político aquí en el Perú. Pero este presidente, que es un economista y es un empresario norteamericano,
profesor de universidades acá, de 2 reconocidas universidades internacionales. Entonces planteaba claramente que era importante tener en cuenta las formalidades de los negocios y las empresas, por más pequeño que sea, la formalidad es el camino más seguro para que las cosas avancen correctamente. Es la única manera. El pensamiento ambulante es una respuesta a una situación, cuando alguien me dice este tema de la cámara, es una situación de respuesta a la situación económica que cada uno vive y que encuentra en él una fuente de trabajo. Hay normativas legales acá desde el Ministerio Público, en legislación laboral, emitidas que hay circunstancias que son defendibles de una persona ambulante. ¿Ya? También son negocios, pero no son negocios formales. La Cámara de Comercio trata de negocios formales, reconocidos por su propio Estado, por su propio ente. Vamos a una parte importante, la Asociación Americana de Ensayos y Estándares de Materiales. ¿Ya? Este organismo es muy importante porque le decía a usted, me ha pasado, la otra vez vi un modelo muy bonito, me pareció un diseño y creación muy bonito en la avenida Grau en Lima. Como yo camino mucho por todos lados, parte de la discrecionalidad, entonces encontré un modelo que no vi en una zapatería de marca ni en una marca reconocida de calzado, sino que me pareció muy bueno y me pareció bonito el diseño, pero mi preocupación empezó a nacer cuando le dije para probármelo. Ya mi pie dentro del calzado, dije, uy, se ve bien, es el que me gusta. Se parece a un modelo, le dije al señor, incluso de Brasil, que he visto, de una marca que ahora lo importa una empresa, pero que un zapato cuesta 1.000 soles. Entonces le dije, este me parece estupendo, está bonito el diseño, la suela no es no es una suela de camión, así, ¿no? Para caminar por todos lados. Me parece bonito, ergodinámico, pero la prueba de fuego es, le dije, caminar, probarlo. Y efectivamente, hay veces aquí en el país existe eso de que una talla que tú crees que es, no es en otro. Y eso me pasó. Número 2, la prueba de rigor. ¿Cuero o no cuero? Número 3, la suela. Vulcanizado, pegado, cocida. Y esos elementos, yo parecía que estaba haciendo un informe técnico con él, pero finalmente le dije, es mejor que te estandarices, porque si tienes buenos modelos, atraes buenos clientes, pero si tienes buenos clientes que no les fallas en el calzado, nunca más vuelven. Y es como Sara, de voz en voz se pasan y no llegará nadie a comprar. Solo los nuevos que no conocen te comprarán, pero luego el nuevo no será asiduo, no se convertirá en cliente porque no le ha llegado a la satisfacción. Esta prueba de estándares fue aplicada a una buena agencia aduana en el Perú, acá muy reconocida, porque omitió los porcentajes que una aduana, sobre todo aquí en Perú, necesita para el criterio que tiene que tener ciertos productos. Y una gran empresa, falló. ¿Y eso qué determinó? Que el desconocimiento de su área de importaciones había omitido y no consideró que la aplicación de organismos y comités o asociaciones son importantes en el criterio de las importaciones. Y falló. Yo lo tengo en el curso de tributación aduanera y se lo recuerdo siempre a la empresa cómo es que falló en este tema. Fue establecida en el año 1898 y es una de las mayores organizaciones del mundo que desarrolla normas aplicables a materiales, productos, sistemas y servicios. Usted habrá escuchado mucho de la norma ISO, pero cuando toma no ve lo que hizo la norma en la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Tiene una norma ISO y todo en la botella y no me importa si dice ISO o no ISO, yo lo tomo. Y es una forma muy práctica de entenderlo. Desarrollo público y distribuye estándares para materiales. Abarca 100 sectores del mercado y ahora son muy importantes y tiene más de 12.000 estándares anuales su publicación. Un libro de estos cuesta solamente $36, el más barato, y el más caro 500. Pero para alguien de productos, 5.000 productos, colocado como un criterio de costo indirecto a lo que está fabricando, no es nada. No le va a afectar en nada el precio. Entonces, cuando uno pide esto, ahí te pongo una certificación china sobre un material y lo que justamente se hace sobre el tema del calzado, determinados estándares. Y esto es un criterio que no puede pasar desapercibido. También aplica a telas, tejidos y otras importaciones, porque acuérdate que esto abarca más de 100 mercados, 100
tipos de mercados en el mundo. Y publicaciones muy interesantes tiene sobre este tema. Ya te he dicho que vale 36 dólares y algunos van hasta 500, pero si tú eres una persona que va a asesorar a una empresa, por ejemplo, acá me interesa el cuero, las casacas de cuero en el Perú me parece de muy buena calidad, estupendo, me quedo sorprendido, y las correas enormemente también satisfecho con algunos de ellos. Y no son marcas, son comerciantes, comerciantes normales, comerciantes, o sea, vendedores normales, que necesitan el empuje hacia las exportaciones porque presentan muy buen material y están ya trabajando con estándares y las exportaciones. Certificación. ¿Por qué la certificación es muy importante en el ámbito del comercio? Porque estamos nosotros que hacer tomadas como tal en otro país y van a imponerse menos restricciones al ingreso del mismo. Es así que certificaciones como el VAS y CGS Perú nos ayudan a el control, lo que vamos a llamar a partir de ahora la trazabilidad del producto. Algunos no lo usan por un tema muy sencillo, me dicen las importaciones, porque consideran mecanismos muy caros. Es verdad, puede aumentar, pero en algunas mercancías que se manejan con cautela en el Perú como sensible del fraude o mercancías restringidas, es necesario tener certificaciones. Las certificaciones son muchas, como ves ahí. Muchos logos que ves ahí son aplicables en el mundo. La certificación es un proceso en el cual una entidad debidamente acreditada y reconocida mundialmente tiene la capacidad de determinar un cumplimiento, una norma, y esta sea aceptada en otros países del mundo. Mira la CE, ¿no? ¿Te acuerdas del cuestionamiento que dije sobre la parte estándar europea y la certificación china? Ahí hay un elemento de controversia. Ya. Aquí tengo una fotografía de un producto que me fui a un supermercado aquí en el Perú y le tomé en cuenta esto porque lo que estaba haciendo era a esta tienda comercial de departamento, si en la declaración habían omitido, porque como viene tanta carga, y hay veces el especialista de campo lo toma por el criterio de la buena fe, se le puede pasar. Y entonces, como la discrecionalidad permite el rastreo, yo tenía que estar seguro si había pasado el cumplimiento o si esta disposición él no la había declarado para montarlo. Por ejemplo, acá te muestro algunas consideraciones importantes. Mira, señalo con una flecha dos elementos importantes que debían estar en su declaración aduanera y en la observación de la administración aduanera en el caso del ingreso. La edad es variante. Lo que es en Europa no es en Asia, no es en Oriente, no es en Sudamérica el criterio de la edad, ¿ya? Eso sí. Pero para eso existe entonces la adecuación de la pictografía, el rotulado, el marcado y el etiquetado para este tema. ¿Ya? Ahora, más adelante te muestro porque yo tomé este producto para analizarlo, ¿ya? Lo tomé de aquí, de un centro comercial grande. Las instituciones y ministerios locales son importantes que lo conozcas. En la siguiente sesión voy a expandirme más desde la visión de la SUNAT aduana para que entiendas la importancia de respuesta. Y en la fotografía anterior que te muestro, no solo colocar muchas imágenes, porque algunas cosas no se cumplen en el país. Coloqué una fotografía y luego me voy a basar en mi observación sobre la entidad o institución que debe dar pronunciamiento sobre este tema. Ahora, necesitamos tú y yo recordar siempre que toda mercancía que ingresa al país siempre está relacionada con una entidad, institución o ministerio. ¿Y por qué? Mira las fotografías que tengo de dos productos que encontré. Le llamo migración del valor. Todos los que están aquí presentes deben tener una tarjeta de banco, ¿no? Esta es una tarjeta donde sacas tu dinero, ¿no? O guardas tu dinero o te depositan tu dinero, ¿no? Una tarjeta. Si te das cuenta, hay una calculadora en mi mano, donde ingresa y esta calculadora tiene la medida de una tarjeta de banco. Una calculadora, ahí ves los signos principales. No lleva pila, es enteramente solar, ¿de acuerdo? Solo se activa. Esta calculadora ingresa al país, aquí, con la finalidad de insertarse en un mercado. ¿Qué tipo de mercado? El mercado estudiantil, el mercado del comerciante, el mercado del negociador. Entonces, la determinación de esto hace pensar si se puede clasificar
como el mismo producto normal que usted conoce en su calculadora de pilas o eléctrica con esta de acá. Y si en algo ha variado por las características que tiene, debe dar pronunciamiento una entidad vinculada con ella. Punto número 2, el dron. El MTC tiene una disposición legal sobre los drones. Este aparato tan pequeño sobrevuela un espacio de altura de 7 pisos, colocándole en ella una cámara, imperceptible al oído cuando está en la parte superior. No lo pueden ver. Y emite un flujo de luz que lo controlan. Ahí está esta caja es su controlador y tiene una distancia aproximadamente de 60 a 70 metros para controlarlo. Y entonces, inocentemente, me di cuenta que había pasado y no lo consideraron un dron, sino un juguete volador porque tiene la forma de un pequeño helicóptero. Un inocente helicóptero aparentemente, pero su disposición de mando y características, entonces había que determinar si este elemento podría entrar en la clasificación de los elementos parecidos como el dron para observación del MTC. Por eso que es importante que entiendan la importancia de que las mercancías no son iguales y que por tanto entonces nosotros debemos entender su vinculación directa. Me dice si estás apreciando en imagen lo que estoy colocando para continuar con la exposición, porque creo que algunos de ustedes entran y salen por el problema de la internet, ¿no? Lo visualizas, Carlos, Corina, Diego, Gisela, Jacqueline, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina. Si lo pueden visualizar, me dicen atrás del chat para continuar correctamente con la sesión, ¿sí? Muy bien, Renzo, Gisela, de acuerdo. Entonces, si se visualiza, muy bien, Jeremy, entonces voy a continuar con la sesión. Ya, ahora, es importante, imperioso, reconocer con quiénes nos vinculamos. Por ejemplo, acá tenemos el otro teléfono de Huawei, ingresado y salido el año pasado en el mundo y ya comercializado mundialmente, un Huawei plegable, un teléfono plegable, ¿ya? Otro elemento que debe ser observado en la clasificación. ¿Por qué? Porque este es un producto no normal para usted, pero dentro de los términos de su creación, siendo el producto variable o si por el elemento de Roche, o sea, el elemento de emisión radioactiva, puede ser nocivo o no nocivo y si cumple los estándares de aplicación de los demás smartphones. Entonces, aduana, cuando estas mercancías ingresan, la aduana contesta frente a este producto, reconociéndolo bajo un canal de control, determinando rojo, naranja o verde. Y la mercancía adopta la situación de ser admisible, restringida o prohibida con el ingreso. Y entonces, para obtener esa determinación, la aduana, porque la aduana es la única entidad competente para el ingreso y salida de mercancías, se consulta a la entidad o ministerio competente del Perú. Por ejemplo, tenemos DIGESA, DIGEMIT, SUCAMET, SENASA, PRODUCE y otros más. Y en la página de la aduana SUNAT se encuentra la lista de instituciones vinculadas y además te señalan a qué productos ellos directamente se pueden tener pronunciamiento determinado. SENASA, productos veterinarios terminados, CERFOR, acá este caso lo aplicamos en el caso del algarrobo y la tara en el Perú, que hubo un caso de pronunciamiento de parte de CERFOR que tuvo que ver. Tenemos a DIGEMIT, productos farmacéuticos, sanitarios, dispositivos médicos, estupefacientes, psicotrópicos, etc. DIGESA, alimentos, bebidas, desinfectantes, plaguicidas, de uso doméstico, salud pública, residuos, juguetes, asbesto, cresolito y otros. Entonces, hay una lista que responde a esta situación. Acá tenemos, por ejemplo, una observación de Indecopi y una detención en la aduana marítima del Callao a unas marcas de zapatillas. Puedes ver ahí si las reconoces y en otras no. No existe. Entonces la aduana detiene la mercancía por presunción de falsificación y evasión de marcas, ¿no? Y además, más que todo, contrabando, porque se puede determinar, ojo jóvenes,
el contrabando a narices de la SUNAT. Hay gente que esconde sus mercancías en otras mercancías cuando importan. Este es un caso de detención de zapatillas que entraron de manera ilegal y además violando el derecho de la marca o la propiedad industrial o intelectual, ¿ya? En el mercado. Indecopy, por ejemplo, se dice, se habla, muy famoso porque estamos hablando de mucha tecnología ahora, la importación de smartwatch T50 sin autorización del titular se encuentran prohibidas. Estamos hablando de la aplicación de marcas. Por eso que es importante en el tema de una mercancía que una entidad se pronuncie y entonces la aduana determinará su restricción, su prohibición o admisibilidad. Tenemos otro, el que le decía, cuando tienes un dron, el MTC hace pronunciamiento y te dice lo que debes consignar en él: el registro del dron, acreditar al piloto, solicitar permiso para el sobrevuelo. Y entonces China está creando tantos productos que busca el elemento principal que es la mercancía similar para delindar de la normativa local que tienen algunos países. Por ejemplo, Amazon en Estados Unidos utiliza el espacio aéreo que le permite a Estados Unidos para entregar sus mercancías. Amazon está a 20 años luz ya de los países en Sudamérica en lo que es logística. Para él la logística no es suelo, es muy importante. Amazon ha llegado al punto de la independización del transporte teniendo sus propias unidades. Criterios tanto así que, por ejemplo, muy criticable en algunos estados de Estados Unidos, me acuerdo, donde una persona podía meterse un cachito de marihuana y no era un delito para Amazon que tenga un conductor que haya metido un cachito de marihuana. Aquí en el Perú un cachito te lleva a la cárcel o la empresa no te admite. Es una empresa muy abierta. Amazon Estudio, ahora nos hemos enfocado, yo me estoy enfocando en un estudio muy profundo en la logística que abre una nueva disposición. Y en el tema de los drones, específicamente, aquí el MTC dispone circunstancias en las cuales se debe tener en cuenta, ¿ya? Esto es importante. Por eso le decía, una mercancía se puede ser admisible, restringida o prohibida, pero siempre la entidad competente emitirá un pronunciamiento. Y justamente entro a este producto en una tienda de supermercado, no puedo decir el nombre de ella, pero me llamó la atención el producto por las tantas situaciones de descripción. Mira cuántas situaciones yo encuentro de observación de la mercancía que deben estar en una declaración aduanera. Todas, y todas verificables como tal, porque se supone y aduce que este tipo de mercancías ingresadas al país deben cumplir con los estándares, porque el sujeto de esta mercancía es un niño, una niña, y que por tanto, no por comprarle a una entidad comercial reconocida, quiere decir que garantice el producto. Y es importante entonces establecer que correctamente tiene los permisos establecidos correctamente, porque cualquiera puede comercializar algo que otro le ha vendido, pero que el otro puede haber falsificado. Me pasó en un caso de la fiscalía con una señora y sus 200 unidades de memoria que ingresaron acá al país. Puede ver disposiciones. Esto aplico yo más que todo para los que son padres de familia, que tienen un menor de edad y que creen que la seguridad se encuentra más en un determinado lugar y en otros no. No, muchas veces no. Ya me ha pasado con un caso de un negocio de la Avenida Grau contra un supermercado de aquí en el país, ¿ya? Por un tema de un coche para bebé. Bien, ahí están unas disposiciones que se ven. Todos, para un padre de familia, le interesa regalarle Ben y Holly. Yo lo conozco por mi hija. Y entonces, este famoso Ben y Holly, ¿no? Entonces, si son de la marca auspiciada, legalmente construidas, entonces hay que verificar la información. Y ahí separo la caja, compro el producto para examinarlo y hacer las disposiciones luego de investigación sobre el caso. Entonces ahí vemos que este simbolito de león es el símbolo de seguridad y de calidad de juguetes de la que era antes la Unión Europea, Inglaterra. Entonces, estas disposiciones se tienen que verificar en la misma página para verificar las marcas, licencias y patentes que le fueron otorgadas a la empresa fabricante. Por eso que
tomé la fotografía para hacer el análisis de investigación del caso. ¿Qué consecuencias entonces produce la globalización de los servicios y productos? ¿Cuál es la consecuencia de todo lo que hemos visto anteriormente? Bien, las controversias. Como le decía, hay fuertes controversias que se dan. Hay personas que nos gusta observar mucho con detalle algunas cosas que otros hacen y otros simplemente para decir no detener las importaciones permiten su ingreso desmedidamente y ocasionan en los sectores económicos más bajos lo que con lo que aplico también en medicina es que traen daños a una población que desconoce, una población desinformada, no se confía porque una tienda comercial creen que le da una calidad y entonces entramos en situaciones de controversia porque la importación no solamente es traer algo, sino entender la consecuencia de que una persona está dándole uso o consumo. Y en el Perú los sectores económicos de estratos medio bajos son tan altos que cuando relacionas enfermedad, salud, y en la escuela de medicina siempre he dicho, si solamente lo ves desde el hospital y no ves el enfoque desde dónde se produce el problema, entonces no podemos solucionar esto porque esto va a incrementar lo que le produce al Estado un gasto mayor en la inversión que hace con la salud. ¿Ya? Se combate por ambos lados. Yo, por ejemplo, ambos lados de los trabajos. Esta es la controversia que ha arrastrado al Perú muchos años. Te pongo dos marcas. ¿Ya? ¿Lo puedes ver? Me dices si lo puedes visualizar, la diapositiva, y vamos a hablar del caso origen, denominación de origen, certificación, ¿ya? Ministerio y entidades competentes y organismos internacionales en un solo ejemplito, que es este caso. Esto ha causado controversia de muchos años, ha venido arrastrándose muchos años. Y no solamente ha sido este el único, sino que en operatoria de comercio tú debes entender que cuando ingresas un producto puede estar causando una controversia y puede haber entre ello una situación en que dos países se ven involucrados en un conflicto. Y es por eso que es importante que entiendas que las importaciones es toda una ciencia ahora en el cual se debe detener uno a analizar las circunstancias de los productos. Esto lo estoy aplicando también en el criterio de los nuevos productos que ingresan de parte de Venezuela a los inmigrantes venezolanos. Estoy haciendo ya un análisis de investigación sobre productos que encuentro en el mercado, que comercializan en el comercio ambulatorio, que se comercializan en el transporte público. Y cuando uno revisa los productos y buenamente alguien hace el acto de la caridad, entonces la caridad de veces no va de la mano con la seguridad sanitaria. Y esto es un elemento importante para mí, comprometiéndome con el país, a que estos cumplimientos deben hacer en orden jurídico y sanitario, sobre todo. Vamos a ver el caso, para cerrar esta sesión, con el caso peruano. Mira en pantalla, tienes 4 controversias más con el país que se han dado. Me dicen si pueden visualizar esto y he colocado el año y empiezo a leerlo, ¿ya? Me dicen si pueden visualizar. Sí, Carlos, Gisela, muy bien. Jeremy, Jordi, Yanira, Corina, Mabel, señor Renzo, muy bien. Visualícenlo porque vamos a hablar del tema, ¿ya? Vamos a cerrar esta sesión con este tema. Después tomaré otra sesión y cerraremos con otro tema. Y así cada sesión vamos a cerrar con algún pequeño tema. Bien, no solamente Perú tiene problemas con el pisco, la causa limeña, la ceviche y la leche tigre, el suspiro y la quinoa, todos con el mismo país, increíblemente. Y hasta la papa, me he puesto acá porque le dicen que la papa le pertenece a ellos. Hay como 15 productos en problemas que la prensa no dice nada y tenemos los aduaneros como los comerciantes tienen este problema y ellos son los que le preguntan a uno, oye Daniel, ¿y cómo con este producto tengo problemas en este país, en este producto, en este país o en este país con el otro? Atiendo a ambos lados, por si acaso, no tengo controversias. En el comercio no debe ser sesgado, debe ser imparcial. Si trabajas con ellos, si trabajas con los de Perú, el equilibrio histórico es lo más importante. La causa limeña. En el año 2011, la organización gubernamental Pro Chile difundió publicidad en la que señalaba que la causa era propio del país del sur. Ceviche y leche tigre también fueron incluidos en la lista de la campaña Mapocha
la cual tenía el objetivo de impulsar su exportación a países como Rusia y Turquía, que el ceviche y la leche de tigre les pertenecía. Nosotros con Rusia hemos tenido el Acuerdo General de Preferencias de muchos, muchos años atrás, por si acaso, en el Perú. Y Turquía es un mercado que Perú todavía no ha conocido muy bien. Suspiro limeño, lamentablemente este es uno de los problemas que sí fue penoso perder. En el año 2012, el Poder Judicial de Chile rechazó el recurso de casación interpuesto por Perú contra el uso del nombre Suspiro Limeño, conocido póster que lleva el nombre de la capital. Quinoa. Si bien en el año 2013 la primera dama Nadine Heredia fue investida como la embajadora de la quinoa por la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, ojo, ojo, las Naciones Unidas más la FAO, el país hermano del sur no dudó en apropiarse de este cereal para promoverlo en la Expo Milán del año 2015, sabiendo que aún no había reconocido, y la FAO había reconocido la quinoa como producto del Perú. El hermano decidió que en el año 2015 ponerse la bandera de que eran de ellos. Entonces, ¿por qué trato este tema? Porque el Perú es un país exportador, agroexportador. Su riqueza y variedad es tan enorme, tan rica, que muy pocos países en el mundo tienen tanto que dar en la parte de la agricultura. Pero el problema son los pisos que tiene el Perú. No me acuerdo el nombre, disculpen. Puna, Janca, Chala, ¿no? Costa. Y que efectivamente, entonces, el problema ya de los pisos, más la parte regional, más la parte de los microclimas, hace que este producto esté en pequeña demasía. O sea, hay pequeños sector que lo producen. Y entonces, cuando alguien te pide, no te pide un poco, te pide mucho. El año 2013, un 6 de noviembre, la Comisión Europea reconoce al pisco como originario del Perú. Voy a hacer un zoom para ir leyéndotelo. Ya está. La Comisión Europea ha concluido el proceso de registro de la indicación geográfica. Acuérdate, indicación geográfica, denominación de origen, criterio de origen. Indicación geográfica de pisco, como un lugar de origen peruano, con lo cual se asegura la adecuada protección y comercialización en el mercado comunitario del licor peruano del mismo nombre. Ahora, una nota oficial señaló que el registro fue resultado de las gestiones impulsadas por la Cancillería peruana y permite, ojo, que la bebida bandera del Perú quede debidamente registrada bajo la legislación europea. Con este importante reconocimiento, el pisco gozará de inmediata protección al interior del mercado de la Unión Europea, salvaguardándose así los sólidos derechos que le asisten al Perú por su denominación de origen a nivel internacional, tanto de origen, ojo, denominación, así como el caso Vicus. Y un portavoz oficial precisó, sin embargo, que esto no implica que Chile no pueda utilizar el nombre para nombrar al licor que produce y por cuya denominación de origen ha mantenido una disputa interminable de años con el Perú. Se remarca que el registro implica un reconocimiento geográfico al nombre de Pisco, una ciudad y puerto ubicada desde la época, ojo, prehispánica, a 250 kilómetros del sur de Lima, que podría ser usada en el ámbito de la Unión Europea como distintivo del licor peruano. En el caso de Chile, indicó la fuente europea, solo podrá mencionarse que se trata de una bebida espirituosa, o sea, para los chamanes en el Perú. La nota oficial añadió que el reconocimiento de origen del nombre pisco forma parte de la diversidad de acciones que tiene realizada la Cancillería peruana en el mundo bajo la protección de sus productos bandera que tiene. Por eso es importante lo que le decía, de que nuestras importaciones y exportaciones, usted debe conocer las normativas y las controversias que pueden hacer con las normativas internacionales. Vamos a otro caso peruano que también se vio involucrado y que tuvo repercusiones, más que todo en el mercado interno local peruano. Agalep, los productos de Gloria están elaborados con 30% leche en polvo importada. No es leche que tomas pura. Ahí lo pongo el diario en el que salió, ¿ya? Porque muy pocas veces estos diarios informan algo que golpea a una empresa grande o manifieste algo de información. El vocero de Agalapec señaló que el 30% de la leche adquirida para la elaboración de sus productos lácteos, como leche, yogur y quesos, provienen de la leche en polvo importada. Esto está en los registros de la SUNAT, por si acaso, ¿ya?
y el porcentaje restante corresponde a leche entera producida en el país. Sin embargo, dijo desconocer la distribución exacta que hace la empresa en estos insumos en la elaboración. Quiere decir, ¿cuánto exactamente es el porcentaje en él, aparte de la carragenina que denunció Estados Unidos y otros países? De los productos que Gloria generaba en este entonces, el 70% nacen a raíz de la producción nacional y el 30%, 1 millón hacia 80.000 litros de leche ingresan al país en polvo, según la fuente de la SUNAT. No dice Agape, no tiene la forma de enterar en sus almacenes de Gloria, ver cuánto realmente utilizan de este insumo en la elaboración, pero va acompañado este elemento de grasa vegetal que tiene el elemento principal que se llama la carragenina y leticina y otros elementos más, el cuales fueron observados. ¿Por qué? Porque cuando uno pide a un país un permiso, sobre todo en Digesa y sale registro sanitario, estos elementos deben ser mencionados, ojo, en la etiqueta, lo que hace que muchas personas nunca lean la etiqueta y lleven el producto a sus expendios. La Asociación Americana de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos incluyó a Gloria en una de las listas rojas para indicar que sus productos lácteos son leche cuando no lo serían. Este elemento son las repercusiones que uno debe tomar en cuenta cuando realizan las importaciones o exportaciones en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los estándares, las certificaciones, los permisos. O sea, el DIGESA Perú no le sirvió de mucho a nivel internacional porque otros países subyacen en aplicar medidas de control interna, como por ejemplo el boletín químico, la extracción de muestras para determinar si fidedignamente el producto cumple las disposiciones legales en su ingreso a su territorio. Entonces, en julio la FDA publicó la alerta de importación en la que incluye 6 artículos de esta empresa. Para tener en cuenta entonces nosotros que cuando trabajemos en las importaciones y exportaciones, el detonante importante para nosotros es la determinación de la información que conllevan los productos que nos ofrecen. Y esta tuvo una repercusión local que ya no fue seguida, pero que a nivel internacional repercute sobre otros productos que hemos tenido en el mercado internacional con nuestros productos o empresas que han ido dándose en el mundo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta o consulta, Carlos, Corina, Diego, Gisela, Jacqueline, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Estamos culminando aquí, en este día, entonces, la parte de operativa del comercio, donde he abarcado muchos puntos de manera general y ampliando algunos para información de que te permitas comprender la importancia del manejo de una correcta información en un solo proceso que parece tan sencillo y simple como la importación o la exportación. Por eso terminé esta parte de la sesión con las controversias que se habían producido en el país y que son materia de observación siempre en otros países, ¿no? Otros países, por ejemplo, lo utilizarían más Renzo en internamente en no comprarle, simplemente en ellos considerar que no es un producto acto y que de repente ya no lo dicen que es para el consumo de personas, sino lo destinan al consumo de animales, ¿no? Puede ser una de ellos. Yo he tenido casos donde algunas personas que he conocido le daban este producto a sus pollos o otros animales, gatos, por ejemplo, para que beban, aunque los veterinarios me dijeron que no era lo más apropiado, pero otros decían que lo empleaban en sus animales domésticos, no para ellos. La compra era para sus mascotas. ¿Alguna otra opinión? Estamos cerrando, jóvenes, este tema de operatoria. Aquí con ustedes hoy día viernes y el día lunes estaríamos dando inicio a otra nueva sesión, ¿ya? Recuerden que es importante que vayas preguntando porque el nivel de información que va a ir avanzando va a determinar tu evaluación. La intervención también ayuda mucho para el criterio de tu evaluación el día que te toque darla y entonces ver pues que has podido comprenderla, no memorizarla, sino comprenderla, conocerla, ¿no? Discriminarla, porque aquí no he puesto conceptos, por eso es que pido la intervención para ver qué es lo que piensas tú, qué es lo que conoces tú, para todos
y que lleguen a una definición propia y hacer un análisis más crítico en el momento de las preguntas de la evaluación. Acuérdense que son preguntas de evaluación, no es concepto, ¿ya? Una pregunta, Jeremy, Jordi, Mabel, Corina, ¿algún otro tema o pregunta? Recuerden las páginas que le menciono, las páginas que deben tener en cuenta, la página de la OMC, de la OMA, de la CAM, de la Organización Marítima Internacional, la página de la SUNAT. Les he mencionado de dónde he sacado las fuentes de información para que lo tengan en cuenta. Las mercancías restringidas y prohibidas, la lista se encuentran en la página de la misma SUNAT. También es importante reconocer que la información aduanera que emite debe ser corroborada y constatada contra la información de la propia entidad, porque ciertamente la información más actualizada la puede tener la misma institución que ha emitido un pronunciamiento. Me refiero a DIGESA, DIGEMIT, OTO, Produce, Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? MINCETUR, porque hay veces pasa, y me ha pasado un caso en particular con una persona, que la información no estaba actualizada de la administración y entonces el especialista hizo una observación sobre el caso, ¿no? Basándose en la información de la administración. Pero haciendo las consultas respectivas a la institución, la información ya estaba actualizada. Y esto entonces trajo para la persona que había importado un elemento de sobrecosto, sobregasto, pago con los almacenes que no tienen nada que ver con la parte aduanera directamente con la normativa, sino que ellos cumplen su deber independiente, conexo a la recepción de la mercancía y sus servicios. Y le afectó, ¿ya? Entonces, esto puede causar un perjuicio a una persona que decide importar y que puede haber un desconocimiento de otros elementos que convergen tanto para importar o exportar. ¿Alguna pregunta, una consulta, alguna duda que le haya quedado a alguien que se haya salido del sistema, que no haya podido escuchar alguna parte, para poderlo aclarar y así damos término a esta sesión? El día de viernes estaríamos entrando con la parte final de acá, más la información, y vamos a trabajar sobre ese marco de información, sobre los organismos locales basados en el ingreso de mercancías o su salida, ¿ya? Que sería otra parte de... Luego entraría métodos de pago, luego entraría a Incoterm. ¿Todo claro, Carlos Barbarán, Corina, Diego, Gisela, Jacqueline, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Romina? Me lo confirman por el chat, por favor, para saber que la sesión ha sido comprendida correctamente por ustedes, ¿sí? Bien, Carlos, Renzo, a ver, voy viendo. Jacqueline, Jordi. Bien, los demás, por favor, para cerrar la sesión correctamente, sabiendo que has podido entender esta primera sesión. Muy bien, Corina, Gisela. Muy bien, Mabel. Melissa. Muy bien. El usuario, ahí veo eso es lo que me olvidé de preguntar antes de cerrar la sesión. El usuario, ¿qué es el nombre? Acá tengo en el site una persona que dice usuario. ¿Quién es el usuario para verlo en mi asistencia? Por favor, para registrarlo correctamente, ¿ya? No tener problema en la asistencia. Voy a dar lectura a la asistencia, ¿ya? Por si acaso, quiero saber, está Carlos Barbarán, Corina, Diego, Gisela, Jacqueline, Jeremy, Jordi, Mabel, Melissa, Renzo, Romina. ¿Quién es el usuario nuevo? No tengo el nombre para poder poner en la asistencia. Necesito cerrar la asistencia correctamente. Ah, Jairo Reyes. Ya, muy bien, Jairo. Eres nuevo, Jairo, creo, en esta segunda sesión, me parece, ¿no? De los temas locales, Carlos, como le decía, en la propia página de las instituciones locales. Muy bien, bienvenido, Jairo. Voy a ponerte en la asistencia porque no te cuento en el registro, por eso decía. Siempre es importante que si alguien entra con un usuario distinto, me lo manifieste para cerrar correctamente la asistencia, ¿ya? Porque a veces va a pasar que no tienen esa asistencia y productos que les he manifestado siempre a todos que deben pronunciarse, ayudar, mejor dicho, en el site, para yo no equivocarme.
En la propia página, Carlos, porque en la página de la SUNAT la información a veces se actualiza un poco tardía, pero lo que es normativa de importación y exportación, sí, Carlos, la única institución que tiene pronunciamiento y actualización sobre el tema es la misma SUNAT. Ahí sí se consulta. El resto es más importante consultarlo en la propia entidad del Estado, ¿ya? Que lo tienen actualizado. Ahí puedes ver la información de manera más segura. Bien, le doy muchas gracias a todos. Nos estamos viendo ya hasta el día lunes. Recuerde siempre repasar los temas y estar pendiente de todo lo que está en el entorno local vinculado a nuestra actividad de comercio, ya que es la más importante. ¿Ya? Bien, entonces muchas gracias. Nos vemos el día lunes con otra nueva sesión. Y no olvide su ingreso, manifestarlo siempre en el chat para cerrar adecuadamente la asistencia. Bien, buen día con todos. Muchas gracias. Nos vemos hasta el día lunes. Muchas gracias, Jacqueline. Buenos días, buen día con todos. Buen fin de semana. Gracias.